11 de septiembre, bueno, hoy es el Día del Maestro, venimos hablando de esto, saludándolos a todos, pero nos pareció importante poder reflexionar en este día y poder tener una radiografía de los docentes en la Argentina, ¿no? Sabemos el rol que cumplen fundamental como artífices sociales de la educación, pero muchas veces las condiciones en las que tienen que enseñar no son las mejores. Y además me parece interesante que podamos ver las brechas que hay entre las diferentes provincias, cuáles son las condiciones, cómo trabajan, ¿no? Y también cuál es la autopercepción que ellos tienen de su profesión. Por eso hemos convocado a Alberto Calvo, de Relaciones Institucionales de Fundación Colsecor, para que nos ayude un poquito a hacer este análisis, esta radiografía, porque ellos han presentado realmente un informe que es muy interesante en cuanto a los datos que muestra. Alberto, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabiola? Enorme gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo lo que muestra esta radiografía de la docencia en Argentina, haciendo hincapié justamente en el rol del maestro en épocas de crisis, ¿no? Una crisis que ya se viene dando desde hace tiempo en nuestro país, ¿no? Pero ¿cuántos son los retos y las dificultades que tienen que sortear? Sí, digo, a pesar del impacto positivo que tiene el trabajo de la docencia en la sociedad, las condiciones en las que se enseña son cada vez más precarias, Fabiola. Ujú. Argentina tiene el mayor porcentaje de docentes de la región que necesitan complementar sus ingresos con otras actividades. Esto claramente habla de un pluriempleo a partir de las necesidades insatisfechas que se registran a partir, obviamente, de los salarios y del costo de vida, ¿no? Ujú. Así que este 11 de septiembre, con motivo de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, nos pareció muy oportuno, pertinente establecer en nuestra agenda pública, que se publica mes a mes en diferentes causas sociales y temáticas, poder hacer foco en esta realidad educativa, para reflexionar sobre el rol crucial que desempeña la docencia, en donde hay una sociedad, como vos lo señalabas, de brechas sociales y económicas muy evidentes, y es momento de valorar la educación pública, gratuita, en un país como el nuestro, y reconocer a quienes eligen esta profesión, que tenemos que decir, en Argentina la mayoría son mujeres, son Eso figuras estaba esenciales viendo. para Es garantizar. bajísimo, el porcentaje de hombres, muy, muy bajo. Muy bajo, muy bajo. Aquí hay un diferencial importante respecto a lo que sucede en América Latina. Ujú. Tenemos un porcentaje altísimo de mujeres y escasamente desarrollado el rol educativo en varones, fundamentalmente en escuelas primarias, Claro. ¿no? Ujú. Eso Así se da que más en no ese solamente se nivel. trata. Sí, tal cual. Y no solamente entendemos que el ejercicio de la docencia implica hacer foco en la enseñanza de contenidos académicos, que claramente es muy importante, sino también ampliar la perspectiva y entender la educación como formación para la ciudadanía, para las condiciones del ejercicio de los derechos de las personas, en cuanto a la generación de valores, en cuanto a las condiciones de igualdad de oportunidades, en el que nuestro país tiene un porcentaje muy alto de ciudadanía incorporado en el universo de la pobreza. Mm. También hay un porcentaje significativo de indigencia, y la educación se transforma en un vector clave de políticas públicas para efectivamente poder tener evolución desde el punto de vista del hábitat, del bienestar de las personas, ¿no? De la calidad de vida de las personas. Así que en la generación de un pensamiento crítico nos parece que es fundamental tratarlo como una agenda de causa social, la educación, y particularmente qué sucede en la convivencia, los docentes, las docentes
en el ámbito educativo y en relación a la sociedad. Alberto, El perdón, punto de déjame hacer un paréntesis ahí porque por hablaste de favor. la pobreza y yo me imagino que teniendo en cuenta que cada vez son más y el porcentaje es más alto de los alumnos, ¿no?, que concurren a estas escuelas públicas y que sin lugar a dudas atraviesan una situación difícil y de pobreza en sus hogares, debe ser difícil también para el docente el tema de la educación con esos chicos que muchas veces tienen otras necesidades, ¿no? Sabés que nosotros la primera agenda pública que hicimos hace un buen tiempo atrás fue, no se puede desarrollar el proyecto de educación con hambre en las aulas, ¿no? Claro. Ese fue el planteo inicial de nuestra agenda pública y efectivamente, ¿no? Más del 50% del estudiantado de las escuelas públicas primarias y secundarias pertenecen a hogares en situación de pobreza. Estamos hablando de la mitad de la Argentina para educar. Y este es un informe que produce con mucho rigor estadístico la Universidad Católica Mm, Argentina, la UCA, ujú. y evidentemente repercute en el rendimiento académico, en la capacidad de las docentes para ofrecer una educación de mayor equidad, y obliga a los docentes a enfrentar estas desigualdades sociales muy profundas que suceden dentro del aula en cada lugar del país, ¿no? ¿Cómo se autoperciben los docentes? Porque hubo un dato que me llamó la atención respecto a los últimos años, ¿no? Donde ven como desvalorado su trabajo, no por ellos mismos, sino por una cuestión social, de cómo lo vemos, ¿no? Tal cual. Vos sabés que Flaxo, Argentina, en el año 2022, podemos decir casi a la salida del tiempo pandémico, Sí. realizó un estudio muy interesante que señala que el 55% de los docentes encuestados en aquel trabajo percibe que su profesión ha perdido prestigio social en los últimos Mm, 10 años, ¿no? ujú. Y esto tiene que ver con también un marco de aumentos de violencias que suceden también en el aula, Sí. donde hay un desgaste, por supuesto, emocional, físico, que impacta en la vida cotidiana de los docentes, ¿no? SUTEBA también en el año 2023 indica que el 65% de los docentes reportan niveles de estrés, Claro. 65%, Ujú. y de agotamiento profesional. Digo, es una actividad que en este contexto y en tiempos de crisis, como señala el título de la agenda pública, es de enorme dificultad, y esto genera condiciones también de deserción docente. Hablamos Ujú. muchas veces de la Sí. deserción de, de las niñas, los niños, los adolescentes del ámbito escolar. Bueno, también se comienza a visorar una deserción docente producto de estas condiciones muy precarias en las que se desarrolla la educación. Sí, y uno piensa, ¿no? Hablabas también muchas veces de la violencia, la agresividad que se da, no solamente por parte de los alumnos, sino de los padres. Y uno, bueno, nosotros, vos, yo, en nuestra generación no podemos dejar de pensar en el respeto que le teníamos al docente, ¿no? Hoy vemos cómo los alumnos se dirigen al docente de una manera que era impensada para nosotros. Tal cual, tal cual. Pues hay que, además, en el ámbito internacional, UNESCO señaló que hay escasez de maestros en el mundo y que se va a necesitar, mira qué buen dato este, se va a Ajá. necesitar contratar alrededor de 69 millones de docentes para alcanzar la meta educativa primaria y secundaria universal de aquí al 2030. Estamos hablando de Ah, 69 millones de docentes. en Y seis en años, Argentina nada. tenemos, sí, claro. Y así que, digo, también es muy importante generar en un mediano y largo plazo el proyecto de formación muy potente que necesita la Argentina, donde ya tenemos 950.000 docentes en Argentina Ujú. y hay que mejorar las condiciones
de los que están ejerciendo la profesión, hay que disminuir las condiciones de precarización, hay que generar una política pública, podemos decir, de retención del rol, del saber, de la profesión, para que esto sea un proyecto que esté de acuerdo un poco a la problemática, porque con educación es posible pensar otras soluciones, pero si allí ingresamos en desaciertos, estamos erráticos, no estamos claros, comienza a haber problemas de magnitudes importantes a nivel social, ¿no? Y bueno, y entonces no queda otra en este día y después de haber hecho este análisis que, bueno, cerrar esta nota un poco con la esperanza puesta en la revalorización, ¿no?, de la figura del docente. La revalorización, y quiero agregar un aspecto que nos parece importante, porque esto tiene que ver con el momento excepcional de la pandemia, en el que mucho se habló de las condiciones de desarrollo digital, de la conectividad. Uf. Bueno, allí también tenemos un déficit importante, Fabiola, porque hay escasez de dispositivos de conectividad en la población estudiantil. No hay dispositivos, no hay dispositivos suficientes también veces en el cuerpo docente, y por otro lado hay muchas veces también escasez de volumen de conectividad de banda Ujú. ancha para poder desarrollar Eso la es otra, tecnología. Y esa es el otra punto, brecha, ¿no, Alberto? Y que me imagino que se debe acentuar más en esto que hablamos de las diferencias entre provincias. Me imagino que ahí debe haber una brecha importante. hay una brecha importante, pero también es la condición económica del poder adquisitivo, ¿no? En Ujú. donde hay espacios de conectividad gratuito que no son tantos, y aquel que no puede abonar un servicio de un pack de datos o en el celular, o que no puede resolver una conectividad en el hogar, o el servicio de alguna manera no es de suficiente volumen para tener una productividad en conectividad. Ujú. Y el otro punto destacado también es que aquel momento pandémico también nos señaló que no había suficiente aprendizaje de las herramientas digitales, y que era necesario potenciar esa condición de enseñanza sobre el cuerpo docente para ingresar en una metodología mucho más acorde a las nuevas demandas desde el punto de vista de las exigencias que tiene la innovación tecnológica, Ujú. el impacto que tiene hoy, por ejemplo, y ahí abro una ventana que es inagotable, pero cómo nos va a impactar el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, y de Seguro. qué manera hay un aprendizaje de esas herramientas del espacio docente. Así que son muchos desafíos, es un momento en el que hay que poner en valor las maestras, los maestros, y necesario que sea parte de una agenda del debate y de las definiciones en términos estratégicos del país respecto a la educación. Alberto, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a pensar. Muchas gracias, Fabiola. Un abrazo, hasta muy pronto. Bien, seguimos nosotros en Noticiero Central con el número del día, como siempre, que lo trae Lucas.